Entonces la Cenicienta, cansada de los maltratos de la madrastra y las hermanastras, se fue, consiguió un trabajo y alquiló una casa con 3 amigas para comprobar así que ella no dependía de ningún hombre. Ajá, ¿y se puede saber con qué dinero rentó la casa si prácticamente vivía esclavizada? Hola gente, los saluda Lady Rose desde mi hogar alquilado. Bless this gentrificado mes. ¿Cómo les va? Yo estoy muy bien y muy contenta de que la gente random en Facebook me siga dando temas para hacer videos. El del día de hoy es muy interesante y da mucho de qué hablar, así que... no le cambie a otro canal. Pero antes de comenzar, un aviso de nuestro viciosísimo editor. Vengan todos a mi canal. Es seguro y es sensual. Oh, nena. ¡Allá vamos! Había una vez, en un rancho muy lejano, como a 3 horas del centro de la Ciudad de México, una Lady Rose que, como ya había terminado de revisar exámenes diagnósticos, se puso a scrollear en Facebook y de pronto me apareció este post que gracias al seguidor Ángel de León logré recuperar. Procedo a leerlo. Si el cuento hubiera sido así. Cenicienta estaba harta de limpiar la casa y de los malos tratos de su madrastra y hermanastras, así que un buen día se fue de casa, encontró un trabajo y con otras 3 amigas alquiló una casa de la que salía y entraba libremente, y estaba muy feliz con su nueva vida. Entonces, muchas niñas hubieran pensado desde muy temprano que no hacía falta un príncipe azul, que una puede vivir sin necesidad de aferrarse y depender de alguien, y de este modo es más fácil construir relaciones equilibradas. La verdad, lo leí por ahí. Vale, adivinaron. Hay muchas cosas mal con este post, así que durante los próximos minutos me voy a encargar de analizarlo, me voy a encargar de refutar algunos puntos del mismo y, por encima de todo, defender el por qué los cuentos de hadas deben seguir existiendo tal y como los conocemos. Aquí está Lady Rose, causando controversia de nuevo. Lo primero que tengo que decir es que no soy alguien que se resiste al cambio en las historias. Sé que las historias deben adaptarse a nuevas generaciones y la adaptación es algo muy importante en la literatura. De hecho, la adaptación ha nutrido a la literatura desde sus inicios. Pero vamos por partes. ¿Qué es una adaptación? Es contar una historia, ya sea en otro medio o en otra época, adaptándola a los intereses de los nuevos lectores y espectadores. Vamos a poner un ejemplo. El mito de Medea. Para quienes no conozcan este mito griego, se lo resumo así nomás. Medea es una hechicera de tierras bárbaras. Ella ayuda a Jasón, comandante de los argonautas, a apoderarse del vellocino de oro que necesita para reclamar el trono. Ambos nos demuestran que no importa que seas una servidora de Hécate que mató a su padre o un marino desheredado. Lo más importante es el amor. El amor heterosexual. Ambos se van juntos, tienen 2 hijos, pero cuando llegan a Corinto y Jasón recupera su trono, destierra a Medea para casarse con una princesa corintia. Ella, en venganza, mata a los hijos que habían tenido juntos y se pira con el rey Egeo. Esta historia ha tenido muchísimas adaptaciones a lo largo de la historia, pero aquí solo analizaremos brevemente 3. La Medea de Eurípides, del siglo V a.C., la Medea de Jean Anouilh de la década de 1940 y la Medea de Pier Paolo Pasolini de la década de 1970. Las 3 son distintas en muchos detalles, pero cuentan la misma historia. Eurípides en su Medea habla sobre la visión de las mujeres y los bárbaros, que eran 2 grupos sociales despreciados por los helenos. Él en su historia pone a Medea como la madre del pueblo ateniense. Por eso no ganabas concursos, Eurípides. Jean Anouilh, autor francés, pone énfasis en el tema del destierro de Medea. Había terminado la Segunda Guerra Mundial y mucha gente había sido desplazada de sus países de origen. Su historia comienza con una Medea que huye llevando a sus hijos en un carromato. Pero en esta historia también nos habla de la relación con Jasón, de que estos 2 alguna vez se amaron y mucho. Un consejo, no lean esta versión después de un rompimiento.
No cometas el mismo error que yo. En esta versión es imposible odiar a Jasón. Lees su monólogo y dices, te entiendo, güey. La versión de Pierpaolo Pasolini, además de poner a María Callas con vestidos chidos, pone su atención en el contraste entre el mundo racional y ordenado, representado por Jasón, y el mundo de la superstición y la barbarie, representado por Medea. Ninguna de estas versiones cambia la historia que cuenta, pero sí desde dónde la cuenta. Ninguno dijo, güey, una versión donde Medea se empodere y agarra a sus hijos y le demuestre a Jasón que sola puede. ¿Podríamos contar la historia así? Sí, pero ya sería otra historia. Y debe haber una razón por la cual seguimos contando la historia de la mujer que mata a sus hijos después de ser abandonada. Pero eso lo contaré más adelante. Volvamos a Cenicienta. La historia de la Cenicienta no la inventó Walt Disney en 1950. Es una historia cuyos orígenes los podemos rastrear hasta el libro de lo mágico de los antiguos egipcios. Esta primera versión nos habla de una princesa llamada Nitocris y cómo el Nilo se llevó su chancla. Cuando yo era cuentacuentos, era una de las historias favoritas de los niños de preescolar. Tenemos varias versiones de Cenicienta a lo largo de la historia, como la Cenicienta china o Ye Shen, que la cuentan de forma magnífica los chicos de Destripando la Historia y que les dejo su video acá arriba. Pero la más conocida es la versión de Charles Perrault, que data de los años 1600. Esta versión es la que ha llegado hasta nuestros días en múltiples adaptaciones, como la conocidísima de Disney o en varios libros infantiles. Off topic, yo recuerdo que yo tenía un cuento de la Cenicienta donde no había un solo baile, sino 3 bailes, y a cada uno llevaba un vestido distinto. Mi fashionista oculta se embelesaba con las descripciones de cada vestido, que si los solanes, que si los hilos, los materiales, los colores. El príncipe me daba igual. ¡Los vestidos! Pero ha habido adaptaciones más modernas de la Cenicienta. ¿En qué ponen el interés? ¿Cambia la historia? Voy a hablar de las versiones de Cenicienta que yo conocí en mi infancia y adolescencia y que fueron con las que yo crecí. La primera es Por Siempre Cenicienta del año 1998 y la otra La Nueva Cenicienta del año 2004. Para más fácil me voy a referir a ellas aquí como La Cenicienta de Drew Barrymore y La Cenicienta de Hilary Duff. Ambas son historias que sí, aún están muy atadas a muchos estereotipos de las comedias románticas de los 90, pero tienen cosas bastante interesantes. La Cenicienta de Drew Barrymore emplaza la historia en el Renacimiento, dato que sabemos debido a que uno de los personajes es Leonardo da Vinci. Sí, Leonardo da Vinci, why not? Más allá de esta curiosidad histórica, ¿cómo es esta Cenicienta? Tenemos a una joven alfabetizada, cosa rara en esa época. Su libro favorito es La Utopía de Tomás Moro. Nos muestran cómo fue la relación con su padre y cómo la pérdida de su madre la marcó. Es una joven muy soñadora y su relación con el príncipe no comienza en el baile, se va construyendo a lo largo de la historia. Por medio de las ideas que comparten ellos, él aprende a no ser tan gilipollas con su pueblo y hasta tienen juntos una escena muy tierna donde ella lo carga a él y que ¡Constantín! Tenemos que recrear esa escena. Y ustedes queriendo vatos de 1,80 m. No conocen el encanto de un novio a tu tamaño. Retomando, ya que sí hablan de sororidad y cómo se relaciona con otras mujeres, tenemos la relación que establece con una de sus hermanastras y cómo ambas se vuelven aliadas. La Cenicienta de Hilary Duff se emplaza en la actualidad del año 2004. Aquí Cenicienta es una camarera cuyo sueño es ir a la Universidad de Princeton. Al igual que en la versión de Drew Barrymore, aquí la relación con el chico, que no es un príncipe, se va desarrollando a lo largo de la historia. ¿Quieren sororidad y apoyo entre mujeres? Tenemos al personaje de Rhonda, quien toma el rol de la hada madrina y toda la película se encarga de proteger y hacerle la vida más llevadera a Hilary. ¿Notaron cómo podemos hablar de sororidad, de apoyo entre mujeres, mujeres que tienen sueños y metas y relaciones que se construyen sin necesidad de convertir a la Cenicienta en otro cuento?
A todo esto, ¿por qué pasan los siglos y los siglos y seguimos contando este cuento? Los seres humanos tendemos a volver a contar las historias que nos dicen algo. Entonces el cuento de la Cenicienta nos sigue hablando, nos sigue diciendo cosas. ¿Por qué? Vamos al cuento de la Cenicienta que todos conocemos, el de Charles Perrault. Es cierto que tiene varias cosas que podemos considerar anticuadas y que ya no van con nuestros valores. Pero por otro lado, ¿qué nos puede llevar a reflexionar? La literatura es un reflejo del mundo en que vivimos y como buen reflejo también nos muestra las cosas que no nos gusta ver. No siempre nos va a mostrar lo bonito y lo deseable y a lo que deberíamos aspirar. No contamos Medea porque consideremos deseable que una mujer mate a sus hijos, sino porque es algo que sigue pasando, lo quieras ver o no. Y más allá de que pase o no, nos pone a reflexionar sobre las situaciones límite que pueden llevar a una persona a hacer algo así. Vamos al cuento que nos ocupa, Cenicienta. Cenicienta no es la historia de una chica que se casa con un príncipe para que la mantenga. Desde ahí estamos mal. Basta de pensar que lo importante en el puto cuento es el puto príncipe, cuando es un random que no aparece en el 75% de la historia. Cenicienta es un cuento sobre una chica maltratada y explotada por su familia, quienes se supone deberían amarla y protegerla. ¿No te llama la atención que en ninguna de las versiones el objetivo de Cenicienta es casarse con el príncipe, sino otras cosas? Es porque en el cuento original lo que ella quiere es ir a un baile, a un maldito baile para entretenerse. Ella está hasta el coño de siempre estar haciendo tareas domésticas y quiere salir a un baile porque es algo distinto. Ella quiere que algo distinto pase. Otro tema muy actual y muy conveniente de traer a discusión es el trabajo doméstico no remunerado, porque yo no supe que Cenicienta tuviera un sueldo que pudiera ahorrar para salir a rentar la casa con las amigas. Ella era una esclava, y lo que es peor, una esclava de su propia familia. Digo, ¿no le suena esto muy actual, muy doloroso y muy cercano? Ahora vamos ya al tan llevado y traído asunto del príncipe. Podemos hablar de que si la dependencia económica, que si apenas lo conocía y muchas otras cosas. Pero yo les pregunto, y les pregunto precisamente a ustedes que dicen tanto amar a su madre y a sus ancestras, ¿acaso no conocen una sola mujer en su círculo que tuvo que casarse para salirse de su casa? Pregúntale a las mujeres de tu familia, te apuesto que no vas a tener que ir más allá de 3 generaciones. La gente que se casa o se va a vivir con una pareja para escapar de una familia violenta o tóxica sigue existiendo. Ya puedes discutir después si es sano o no, pero es una realidad. Es real que mucha gente encuentra un asidero emocional y económico en una pareja y eso les ayuda a salir de una familia violenta. Entonces, ¿qué es lo importante en la Cenicienta? ¿Que se casara con el príncipe o la familia violenta? Si quieres escribir el cuento de la Cenirrumi o la Gentricienta, chido, escríbelo. Pero también es valioso que si tu hija o hijo se encuentra con la historia de la Cenicienta, reflexionen sobre preguntas como estas. El papá de Cenicienta dejó a su hija con la madrastra para que la cuidara. ¿Tú crees que estuvo bien que la maltrate? Cenicienta trabaja todo el día y no recibe dinero. ¿Eso es justo? ¿Ves que la Cenicienta se tuvo que casar con un hombre que apenas conocía para salirse de su casa? Pues, ¿qué crees? Lo mismo le pasó a tu abuelita. Y eso no hubiera tenido que hacerlo si su familia la hubiera tratado bien. Por eso es importante tratarnos bien entre familia. No insulten la inteligencia de sus hijos, papás. Y luego dicen que el adultocentrista es uno. Afortunadamente, para la persona que escribió el post de la Gentricienta, yo no soy su hija, porque le hubiera hecho alguna o todas estas preguntas. Y la Cenicienta consiguió un trabajo y se fue a rentar una casa con 3 amigas, demostrando así que no dependía de ningún hombre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ajá, ¿y cómo rentó la casa si aún no existía la ley de alquileres en esa época? En esos tiempos la única forma de tener una casa era poseer tierra y ya.
¿Y cómo podía ella poseer una propiedad si las mujeres no se les permitió tener propiedades hasta el siglo XX? En la época de Perrault faltaba un siglo para que naciera Olympe de Gouges, la precursora de la primera ola del feminismo. Ahora, suponiendo que pudiera rentar una casa, ¿qué cara está esa casa? La rentaron en una zona céntrica de la Ciudad de México, ¿qué pedo? Digo, ¿para necesitar 4 salarios para costearla? ¿Y de qué consiguió trabajo la Cenicienta si no tenía ni estudios, ni experiencia, ni contactos? Digo, porque lo único en lo que tenía experiencia era en el trabajo doméstico, o sea, dejó de trabajar para la madrastra, para trabajar para otra persona, exactamente en lo mismo, porque estás consciente de que la otra posibilidad para una mujer en su condición en esa época era la manufactura o el trabajo sexual. ¿Viste Los Miserables, no? ¿Y quién limpiaba la casa donde vivía con las amigas? ¿Te das cuenta de que aunque se repartieran las labores domésticas, las está sometiendo a una doble jornada ya que tienen que trabajar para pagar el alquiler? A ver, ¿te das cuenta que si las opciones son cásate con un miembro de la realeza y jamás en tu vida tendrás que trabajar ni limpiar nada, o vete a rentar una casa y además de limpiar tendrás otra jornada laboral, voy a elegir la primera? ¿Te das cuenta de que la única manera de que ellas lograrían no tener trabajo doméstico sería terciarizarlo en otra persona y que esta persona probablemente sea una mujer racializada a la que no podrían dar un sueldo digno ni prestaciones ya que ellas mismas están precarizadas? Tienen que juntar 4 sueldos para un alquiler. Entonces me estás diciendo que Cenicienta pasó de explotada a explotadora. ¡Qué desclasada es Cenicienta! Le doy unos 6 meses para regresarse con la madrastra. Ella diría, aquí me maltratan, pero al menos no pago renta. Y una última pregunta, ¿cómo encontraba tiempo para salir si tenía trabajo? Fail con tu cuento de la Gentricienta. Al menos en la Cenicienta de Drew Barrymore salía el vestido chulo diseñado por Da Vinci. Y hasta en la de Walt Disney estaban los ratones parlantes. Las historias del pasado siguen vigentes por una razón. A mi parecer no hemos dejado de contar la historia tradicional de la Cenicienta porque nos habla de cosas que aún no logramos resolver como sociedad, y no son precisamente los sueños principescos, sino cosas más cercanas y más dolorosas. La solución a esto no es imaginar una historia perfecta con las roomies sororas, sino analizar lo que este cuento imperfecto nos está tratando de decir. Puede ser más profundo de lo que creemos. Muchas gracias por ver este video, espero fuera de su agrado y agárrense que el siguiente también será sobre un tema de actualidad, con algunas semanas de retraso. Y colorín colorado, este video se ha acabado. Se despide de ustedes Lady Ross. Salacadú, chachicomú, la bidibibabidibu. Hasta pronto.